Diversas voces en la sociedad reclaman respuestas y justicia en un contexto en el que, en distintas regiones, episodios de violencia contra menores y jóvenes han quedado sin sanción efectiva. El lema "Nadie se toca" se alza como consigna de quienes exigen proteger la integridad de los más vulnerables. Justicia por Sol. En Fontana, Chaco, la comunidad vive una profunda consternación tras el trágico fallecimiento de Sol Selena Gómez Montiel, de tan solo 13 años. Según los informes, la joven perdió la vida mientras realizaba una actividad cotidiana, al salir a comprar. Benjamín Andrés Castillo, un vecino de 18 años, fue señalado como responsable de este lamentable suceso. La pérdida de Sol ha dejado a una madre y a una abuela con un dolor inconmensurable, y la percepción general es que la respuesta judicial aún está lejos de alcanzar las exigencias de la sociedad. El caso genera inquietud en torno a la seguridad de los niños en entornos aparentemente normales. Imaginemos la angustia de una familia al esperar el regreso de su hija que, tras salir a adquirir los alimentos para el almuerzo, no vuelve. La demora en la atención de la denuncia por desaparición, atribuida a prejuicios y a la falta de celeridad de algunas autoridades, agrava el sufrimiento de quienes han perdido a una niña inocente en circunstancias tan inverosímiles. Su madre, Inés Castillo, habló públicamente para dar su versión de los hechos y dejó claro que fue ella misma quien llamó a la policía y evitó que su hijo escapara o se hiciera daño. Inés expresó su profundo dolor y solidaridad con la familia de la víctima, a quienes conocía desde hace años. Contó que, tras enterarse de la desaparición de la menor, confrontó a su hijo, quien le confesó ser el responsable del crimen. Ante esto, decidió entregarlo a las autoridades, convencida de que debía pagar por sus acciones. Asimismo, negó haber encubierto a su hijo y afirmó que siempre colaborará con la justicia. Reconoció que no entiende qué lo llevó a cometer tal acto y sugirió que el consumo de drogas pudo haber influido en su conducta. Inés le dijo a su hijo Benjamín: "Si eso le hicieron a tu hermana, yo te mato, Benjamín. Si yo fuera la mamá de la criatura, ¿por qué eso no se le hace a una criatura?". Finalmente, Inés manifestó su deseo de dar la cara ante la familia de la víctima para pedir perdón, aunque las circunstancias no se lo han permitido hasta ahora. Incidentes en el ámbito escolar. En otro episodio que ha conmocionado a la opinión pública, se reportó un caso en la escuela albergue Condado Nale Roslo, en la localidad de Gato Colorado, departamento 9 de Julio. Una madre encontró a su hijo de 7 años en un estado emocional alterado y con señales de malestar físico. Tras varios intentos por comprender el origen de su dolor, el menor, con evidente temor, relató que había sido sometido a situaciones de maltrato en el recinto escolar, presuntamente por parte de compañeros de grados superiores. La denuncia se formalizó luego de que el menor fuera atendido médicamente, constatándose lesiones compatibles con agresiones reiteradas. Según el testimonio, el niño había pedido auxilio en varias ocasiones, sin recibir la atención necesaria. El relato evidencia una alarmante carencia de protocolos de protección y prevención en el establecimiento, lo que ha impulsado a familiares y sectores de la comunidad a exigir respuestas y medidas efectivas por parte de las autoridades educativas y de seguridad. Un reclamo de justicia y protección. El dolor que embarga a quienes han sufrido estas pérdidas se ve acentuado por la sensación de impunidad y la falta de apoyo institucional. Las familias afectadas y diversos sectores sociales se han unido en la consigna "Nadie se toca", haciendo un llamado a que se investiguen y sancionen todas las irregularidades, tanto en el caso de Sol como en otros episodios similares de violencia y maltrato. Este informe se inscribe en un contexto más amplio de denuncias que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de niños y adolescentes en diversas situaciones, donde la inacción o la tardanza en las respuestas de las instituciones puede convertir una tragedia en un clamor permanente por justicia. Las autoridades están llamadas a revisar y reforzar los protocolos de atención en denuncias de desaparición, violencia intrafamiliar y en instituciones educativas, para evitar que historias como la de Sol se repitan. Justicia por Fiamma. Fiamma, de tan solo 13 años, fue hallada sin vida en 2022. Aunque su deceso fue inicialmente catalogado como suicidio, la ausencia de una autopsia detallada y la rápida inhumación han generado serias dudas entre la comunidad y familiares. Diversos testimonios apuntan a la posibilidad de que la joven haya sido víctima de abuso por parte de Walter Daniel Galarza. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el acusado contaría con la protección de su entorno, mientras que la lucha por justicia se ve obstaculizada por la complicidad y el silencio de ciertas figuras cercanas. En este sentido, se señala que Lidia Fernández y Vicky Medina, abuela y madre de Fiamma, han defendido al presunto agresor, generando indignación entre quienes exigen que el caso sea reabierto y que la verdad salga a la luz. Las voces de quienes conocen el caso insisten en la necesidad de una investigación profunda que esclarezca todos los detalles y garantice justicia para Fiamma. Justicia por Agustina. En Colón, Entre Ríos, Agustina Valdés, de 16 años, se quitó la vida el pasado lunes.
Las investigaciones preliminares indican que la joven fue sometida a abusos por parte de su padrastro, Claudio Barrios, quien se encuentra detenido y enfrenta cargos por estos hechos. La denuncia ha generado un fuerte reclamo en la comunidad, que también señala a la madre de la menor, Eli Flores, por supuestamente no haber tomado las medidas necesarias para protegerla. Este lamentable suceso se suma a la lista de casos que ponen en evidencia la urgente necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar. Justicia por Cintia. El caso de Cintia Benítez, de 27 años y con discapacidad intelectual, ha permanecido en la incertidumbre durante años. En 2013, su cuerpo fue hallado flotando en un río en Colón, tras haber sufrido reiteradas desapariciones y tras múltiples reclamos por parte de su familia. A pesar de la conmoción y la denuncia de quienes la querían, la investigación fue archivada, lo que ha llevado a sospechas de un posible encubrimiento por parte de sectores con poder e influencia como un político. Que se haga justicia a Cintia, recordada siempre por su sonrisa y ternura. Caso Rexiope Ferreira. Rexiope Ferreira, de 34 años y de nacionalidad uruguaya, ya contaba con antecedentes por delitos de índole sexual en Colón, habiéndose enfrentado a condena previa por atentado violento al pudor. El 16 de mayo de 2021, se denunció que habría acosado a una menor de 9 años en la comisaría especializada en violencia doméstica y de género. Con el tiempo acosó a otra menor, a pesar de que se registraron pruebas y denuncias, el detenido fue liberado en menos de 24 horas, al parecer por una valoración que minimizó la gravedad de sus actos. Este caso ha generado una fuerte crítica en la opinión pública, ya que se cuestiona la capacidad y voluntad de las autoridades para actuar de manera contundente frente a situaciones que afectan la integridad de los menores. Daniel, el encargado de Fadel, denuncias de acoso laboral. En el año 2016 se registraron serias denuncias de acoso laboral en la empresa Fadel, donde se imputa a Daniel Suárez, encargado de la planta, haber ejercido conductas intimidatorias y abusivas contra una trabajadora. Según la denunciante, quien aseguró haber presentado pruebas contundentes, entre ellas, una serie de mensajes de texto que documentan amenazas y comportamientos manipuladores, la situación derivó en su despido, mientras que el presunto agresor continuó en su puesto sin enfrentar sanciones. Los mensajes, fechados entre noviembre y diciembre de 2016, contienen expresiones de disculpa, amenazas y comportamientos contradictorios, lo que ha generado inquietud en el ambiente laboral y ha evidenciado una supuesta falta de intervención por parte de las autoridades internas y judiciales. La denunciante manifestó que, a pesar de haber denunciado el acoso con pruebas a través de los canales correspondientes, se le imputó responsabilidad por incentivar una reacción, mientras que la conducta del acusado fue minimizada. Diversas voces han señalado que el caso evidencia no solo la vulnerabilidad de las víctimas en entornos laborales, sino también la complicidad de ciertos mecanismos internos que, al parecer, favorecen a quienes ostentan posiciones de poder dentro de la empresa. La trabajadora denunció que sus intentos por buscar justicia se vieron frustrados, ya que la denuncia fue archivada y se insinuó que, en ese contexto, el acusado continuó sus actividades sin mayores consecuencias. No fue una violación, pero sí un acoso donde constantemente me manipulaba. Cuando perdí mi trabajo, yo necesitaba seguir, y durante 4 años aguanté esa situación. Llegó a apoyarme un cuchillo caliente en el brazo, y tengo la marca, solo porque estaba hablando con mis compañeros. Me arrinconaba, me intimidaba. No pasó a una violación, pero sí sufrí acoso, manipulación y un daño psicológico profundo. Cuando ya no pude más, denuncié en Recursos Humanos, relató la denunciante. Sin embargo, su testimonio no obtuvo el respaldo esperado. Al otro día me despidieron. Luego fui a la comisaría de la mujer, pero días después me informaron que la denuncia había sido archivada porque, según ellos, yo había dado indicios para que esa persona actuara así. A él nunca lo llamaron, nunca tuvo una denuncia formal en su contra. La mujer aseguró haber contratado 3 abogados, quienes inicialmente le aseguraron que el caso prosperaría, pero poco después desistieron. Me llamaban para decirme que no había nada que hacer y que fuera a retirar los papeles. Finalmente, decidió no continuar con la causa, pero con el tiempo se enteró de que no era la única víctima. Muchísimas chicas pasaron por lo mismo. Nunca denunciaban, pero terminaban renunciando al trabajo por este tipo. El caso ha generado un amplio debate sobre la necesidad de revisar los protocolos de atención en denuncias de acoso laboral, de modo que se proteja la integridad de los empleados y se garantice que las pruebas sean valoradas de manera imparcial. La denuncia en Fadel es un recordatorio de la importancia de contar con mecanismos que protejan a las víctimas de violencia y abuso en el ámbito laboral. Caso en San José, denuncias de abuso a menores.
En San José se han difundido denuncias relativas a la situación de Sofía, una joven de 15 años, quien habría sido objeto de conductas abusivas por parte de varios adultos, cuyas edades superarían los 46 años. Testigos han declarado que, en un contexto de vulnerabilidad, la menor habría sido expuesta a sustancias que, según los relatos, habrían facilitado la comisión de actos inadecuados. Asimismo, se menciona la participación de una figura materna en el entorno familiar, cuya conducta ha sido cuestionada. Las investigaciones continúan y se espera que, en breve, se obtengan declaraciones formales que permitan identificar a los responsables. Justicia por el hijo de Villalba. En Colón, Entre Ríos, denuncias recientes señalan que Flor Villalba estaría sometiendo a su hijo a una situación de riesgo, mediante la administración de sustancias como la cocaína que ponen en peligro su salud y seguridad. Caso en Zárate, abuso en el ámbito laboral. Una joven de 19 años presentó una denuncia en la que relata haber sido víctima de conductas abusivas durante su primer día de trabajo en un establecimiento de Zárate. Según su testimonio, la entrevista laboral se transformó en una experiencia traumática, al momento en que el responsable, identificado como Fabián de la Cruz, aprovechó la situación de vulnerabilidad de la víctima para cometer actos inapropiados. La denunciante explicó que, tras haber sido invitada a trabajar, fue expuesta a situaciones en las que se le suministró una bebida que la dejó en un estado de incapacitación momentánea. Al recobrar la conciencia, se encontró en una situación de extrema vulnerabilidad. La víctima contó que el acusado, aprovechando la soledad en el establecimiento, realizó comentarios y acciones que, según sus palabras, fueron inaceptables. Posteriormente, la joven acudió a su familia y a las autoridades para presentar la denuncia, lo que permitió abrir una investigación. El abogado de la denunciante indicó que se han solicitado diversas pruebas, incluyendo imágenes de cámaras y análisis médicos, para respaldar los testimonios. Además, se han sumado otros relatos de mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares, lo que refuerza la necesidad de una intervención inmediata por parte de la justicia. Violencia y acoso en la escuela número 82 Emilio Guchón de Colón, Entre Ríos. En la escuela número 82 Emilio Guchón, ubicada en Colón, Entre Ríos, se registraron denuncias sobre violencia y conductas de acoso que generaron gran preocupación entre padres, docentes y especialistas en salud mental. Diversos testimonios indicaron que la dirección del establecimiento había instaurado un clima marcado por actitudes intimidatorias, lo que afectó tanto a alumnos como a algunos miembros del personal. Denuncias y testimonios. Padres y familiares denunciaron que, en aquel entonces, se habían producido situaciones de hostigamiento y maltrato en el ambiente escolar, manifestadas a través de gritos, amenazas y restricciones consideradas injustificadas. En particular, se señaló que la directora del establecimiento había impuesto medidas excesivas, las cuales contribuyeron a un clima de temor y confusión entre los estudiantes. Varios testimonios relataron que dichos comportamientos no solo incidieron negativamente en la conducta de los niños, sino que también provocaron desmotivación y estrés entre docentes y padres, quienes se sentían desprotegidos frente a la situación. Avance en la investigación y nuevas revelaciones. Actualmente, la directora se encuentra separada de su cargo mientras avanza el sumario administrativo en su contra. Esto significa que, aunque sigue siendo la directora oficial de la institución, no está en funciones hasta que se resuelva su situación. Cabe destacar que algunas denuncias sobre su accionar datan del año 2020. Sin embargo, en su momento, la Defensoría del Pueblo y la Dirección Departamental de Escuelas no les dieron curso, lo que llevó a que las pruebas presentadas fueran archivadas y nunca se hicieran públicas. No fue sino hasta el año 2023, con la denuncia formal sobre el maltrato a niños, que se reactivó la investigación y salieron a la luz testimonios y evidencias que habían sido ignorados. En este proceso, organismos como ANAF, CONAF y ACMER tomaron un rol fundamental al presentarse como testigos de parte de los niños y los docentes, en contraste con la actitud de los entes anteriores, que habían desestimado las denuncias previas. Impacto en la comunidad escolar. Expertos en psicología educativa han subrayado que el rol del adulto en el establecimiento es fundamental para el desarrollo y bienestar de los alumnos. Sebastián Sigal, psicólogo consultado en su momento, explicó que el uso de gritos y actitudes intimidatorias por parte de un directivo puede ocasionar daños emocionales profundos y limitar el potencial de aprendizaje de los estudiantes. Las palabras tienen poder y, cuando provienen de quienes deben ser modelos a seguir, pueden marcar a los niños de por vida, afirmó el especialista. Asimismo, algunos testimonios indicaron que la violencia y el acoso se extendían también a las interacciones con padres y otros docentes. Las denuncias reflejaron que se vulneraron derechos fundamentales, como el acceso a la información necesaria para el correcto seguimiento de la educación de sus hijos. Reacciones y exigencias. Ante el creciente malestar, padres y representantes han solicitado medidas concretas para garantizar que la situación no vuelva a repetirse y que la escuela vuelva a ser un espacio de aprendizaje seguro. Con el avance del sumario,
Se espera que las pruebas que fueron ignoradas en el pasado sean tomadas en cuenta y se determine la responsabilidad de la exdirectora en los hechos denunciados. Las familias continúan exigiendo que se haga justicia y que se garantice el bienestar de los niños y del personal docente afectado. Ellas y ellos también son parte de esta realidad. Sus nombres tal vez no se mencionaron hoy, pero sus historias existen, sus heridas son reales y su búsqueda de justicia sigue en pie. No más impunidad, nadie se toca, el silencio no es opción. Porque esto no es solo una historia, ni un caso aislado. Es una deuda pendiente con quienes han sufrido y con toda una sociedad que exige respuestas. Que el olvido no sea el destino de quienes han sido vulnerados. Que el miedo nunca más calle una verdad. Que la justicia llegue.